Ustedes tienen un reto por delante, el tiempo se acorta y la gente quiere saber cuándo está estipulada la elección de sus candidatos a los puestos congresuales y municipales. ¿Para cuándo están pautados esos procedimientos? Fíjate, tú sabes que hay una Comisión Nacional Organizadora de la Convención, que es la vocera y el organismo autorizado a dar informaciones. Pero desde mi punto de vista y por lo que hemos discutido al interno de la dirección ejecutiva del PRM, como muy tarde, los primeros días de noviembre, ya debemos haber elegido nuestros candidatos a los puestos selectivos. Como se sabe, la complejidad de este proceso, más el hecho de que tenemos una serie de alianzas, tenemos que hacer las reservas de esas candidaturas. Y eso es lo que hemos estado haciendo en todo este proceso para evitar que compañeros y compañeras tengan que hacer campaña e invertir recursos en posiciones que probablemente estén reservadas para otros partidos. Entonces, con la debida transparencia se va a informar cuáles son esas posiciones que se han reservado para entonces, a través del método democrático, hacer la elección de los candidatos a nivel legislativo y a nivel municipal. Tengo entendido que hay una limitación constitucional para las reservas, no deben exceder un porcentaje específico, ¿cierto? No, a nivel constitucional no, porque la Constitución lo que establece claramente dos principios, que el PLD lo ha violado todo, que es el principio de la democracia interna. Correcto, la y el principio de la transparencia. Sí. Se han violado absolutamente todo en el caso del PLD. Como existen esos dos principios, la ley de partidos establecía un tope de la reserva que era de un 25%. Pero evidentemente, como el PLD se ha reservado casi el 100%, lo iba a incumplir. Y yo quiero decir lo siguiente, Omar y Lorena, porque hemos estado insistiendo en la ley de partidos, en la ley de garantías electorales, en la ley electoral. Y alguien pudiera decir, bueno, falta tiempo, no hay tiempo para... Ni tampoco, hay tiempo porque sabemos que cuando hay voluntad todos... Bueno, el PLD, sí. Danilo Medina reformó la Constitución en 15 días. Que es la ley de leyes, entonces una pequeña ley de partidos. Exacto. Ahora, yo quiero decir lo siguiente. La Constitución de la República faculta a la Junta Central Electoral para reglamentar la campaña electoral y para reglamentar el uso de los medios de comunicación y para reglamentar la transparencia en el proceso electoral. Por lo tanto, si no hubiera lugar a una ley electoral o a una ley de partido, que sería lo ideal, entonces la Junta Central Electoral tiene que reglamentar el proceso electoral. Fíjate, hoy sale una información muy preocupante desde mi punto de vista. Dice que ya el presupuesto del 2016 tiene más gastos que ingresos. No olvidemos que los primeros 5 meses del 2016 es un proceso electoral. Oh, correcto. Entonces, ¿vamos otra vez a volver a un déficit fiscal como el del 2012? O sea, ¿vamos a permitir que el gobierno siga sin ningún tipo de control, haciendo uso de los recursos del Estado, endeudando al país, creando más impuestos, sin ningún tipo de rendición de cuentas, sin ningún tipo de consecuencia? Entonces nosotros planteamos que la Junta Central Electoral tiene que reglamentar el proceso electoral para garantizar elecciones libres y justas. Y cuando hablo de elecciones justas, significa que tienen que ser con equidad, porque la complejidad de este proceso es delicada. Fíjense que el PLD, aliado ahora al PRD y al Partido Reformista, van a concentrar más del 80% del financiamiento público, mientras que el PRM, con las fuerzas aliadas, apenas va a tener quizás un 5, un 6% del financiamiento público. Entonces, frente a esa situación se impone que se regule la desigualdad y la inequidad. Sí, pero hay una realidad. Si juzgamos el futuro por el pasado inmediato, que fueron las últimas elecciones del 2012, recordamos que la Junta Central Electoral siempre se negó a poner límites al uso de los recursos del Estado, que en esas elecciones fueron evidentes, aduciendo de que la ley que todavía está vigente, la vieja, no la facultaba. Entonces, ¿quién va a presionar a ese organismo
que depende de su discrecionalidad intervenir o no, que no lo ha hecho, por ejemplo, en esta campaña de tiempo que ha empezado, porque claro, hay publicidad por donde quiera, la campaña empezó hace rato y me no la han imagino parado. que por eso es necesaria una ley de partidos, Sí. para que legalmente Correcto. no sea solamente ese organismo el que regule, sino que haya ya Una obligación legal. Sí, pero nosotros, Centroamérica, hemos visto que está de fiesta. Sí, O sea, sí. lo que ha pasado en Guatemala es un ejemplo que el cual nosotros tenemos que vernos en esa realidad. Entonces yo siento que la ciudadanía de nuestro país ha ido despertando. Y cada día, las exigencias ciudadanas están colocando al gobierno en la posición de tener que aclarar, de tener que fijar posiciones. Entonces, con el combustible yo vemos cómo ha habido una Claro. reacción. Por supuesto, Tiene que haberla. ese es uno de los engaños de este gobierno, el asunto de la falta de transparencia en los combustibles. Entonces, entiendo que en la medida en que estos días avancen, se van a producir exigencias de la sociedad civil, de los partidos políticos. Nosotros esperamos que la Junta Central Electoral reconozca los partidos políticos que injustamente han tenido muchos años esperando su reconocimiento, y esperamos también esa reglamentación de la Junta Central Electoral. Estamos dando seguimiento. República Dominicana en este proceso no va a estar sola. Los ojos del mundo van a estar presentes en este proceso electoral del 2016. Eso es importante. Usted habla del caso de Guatemala y yo quiero hacer la salvedad que hay una diferencia. Todos aspiramos a que las intenciones del pueblo sean oídas por las autoridades. Pero hay una diferencia con Guatemala. Aquí en Guatemala hay un organismo que es una Fiscalía Especial Anticorrupción por la Organización de Naciones Unidas, actuando en contra de la impunidad y la corrupción en Guatemala. El Ministerio Público en Guatemala es independiente, es elegido por el presidente de una terna presentada que ha sido escogida por la sociedad, más la población. Aquí la única variable que tenemos es la población. Es correcto. Pero nos falta el andamiaje institucional, la población, los medios de comunicación. Nos podemos desgañitar, pero el poder aquí es sordo y hace lo que le da la gana. Es correcto. O sea que no podemos fiar. O sea, indudablemente que ese es uno de los retos que tenemos. Tenemos que construir. Ese es uno de los retos. Y por eso la importancia de las elecciones, que es una gran oportunidad para recuperar la separación de poderes, para volver a recuperar la independencia del Poder Judicial. Esos son parte de los retos que tenemos nosotros. Claro, a mí, bueno, y Homero lo sabe, me gusta enfocar mucho a la oposición en cuanto a las intenciones que tiene cuando llega al poder, obviamente, los planes y demás. Algo que ustedes están haciendo, que es visitando casa por casa, vimos el reporte, nos llamó mucho la atención, y queremos saber entonces la intención con estas visitas, qué están haciendo cada vez que tocan una puerta de un dominicano. La verdad es que resultó muy interesante, porque tradicionalmente siempre se ha hecho, pero en esta ocasión yo estuve visitando sectores del ensanche Naco y sectores de la zona universitaria, y puedo confirmar que hay un hartazgo de las personas, de la mayoría de las personas, frente a la mala situación que vive el país. Hay un completo reclamo por el cambio, y evidentemente que ese cambio se refleja en la cara y en la posición de Luis Abinader. Entonces hay una gran oportunidad para unificarnos en torno a Luis Abinader, y eso es lo que estamos viendo, ya lo del Partido Humanista Dominicano, lo de Dominicanos por el Cambio, el Frente Amplio. Esperamos que estas puertas sigan abiertas para que otras organizaciones puedan apoyar la candidatura de Luis Abinader. Entonces, en esas visitas, pues obviamente nos sirvió de evaluación. La gente te dice cuáles son los problemas que está padeciendo, también te plantea cuáles de esos problemas han sido resueltos o no por el actual gobierno, y también se le hacen preguntas sobre las características de Luis Abinader. Y por supuesto, quedamos bastante satisfechos en esta primera jornada que hicimos en el fin de semana, que lo continuaremos haciendo hasta en todo este año, para continuar aumentando el grupo de personas. Déjame decirte que ahí hubo personas que nunca en su vida habían querido participar en política y decidieron inscribirse en el PRM, satisfechos de que se le visitara a sus casas. Entonces me parece que es una gran experiencia, y como dicen los políticos americanos, las elecciones se ganan es visitando a la gente casa por casa, llevando el mensaje casa por casa. No bastan las redes sociales, no bastan los medios de comunicación, hay que visitar a la gente y por supuesto llevar a votar
el día de las elecciones. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.